Bien, ya hemos visto en el video anterior que podíamos definir entonces el vector posición R. Bien, voy a omitir de poner la notación de vectores, ya sabemos que R nos referimos a un vector. Bien, con el vector posición lo podemos definir como en coordenadas cartesianas como x por y más y por j más z por k. Bien, también sabemos que y, j, k son versores, así que voy a omitir de poner cualquier otra notación. O podemos expresarlo en coordenadas cilíndricas como el valor ρ por el versor u sub ρ, que lo tenemos acá, bien, más un valor en z por el versor k. Es decir, lo mismo que teníamos en coordenadas polares más una altura en z. Entonces, recordemos, este vector u sub ρ, este versor, va a estar dado por el componente dado por el coseno de tita en x, ya lo hemos visto en el video anterior, coseno de tita por y, más el seno de tita, que es la proyección en el eje y, entonces por j. Y para este otro versor u sub tita, que recordemos que es perpendicular a este y nos dice la dirección que toma el vector posición cuando cambiamos el ángulo tita, lo que vamos a tener es menos seno de tita en y más coseno de tita en j. Y habíamos dicho que ya no le vamos a poner el sombrero para no sobrecargar la notación. ¿Bien? Sabemos que se trata de versores. Y para el versor k sigue siendo igual al versor k del sistema cartesiano. Entonces, a ver, algo que nos interesa hallar es cómo varía este vector posición con respecto al tiempo. Entonces, para evitar expresarlo de esta manera, lo que vamos a usar es la notación de Newton, que es poner un punto. Entonces, cuando hacemos la primera derivada de una función con respecto al tiempo, ponemos un punto. Entonces, r punto es la derivada de r con respecto al tiempo. Del mismo modo, la segunda derivada de r con respecto al tiempo va a ser r punto punto. ¿Bien? Y esto para todas las funciones del tiempo. Recordemos que tanto x y z, tita y ρ son funciones del tiempo. Entonces veamos, por ejemplo, ρ es igual a ρ de t. Entonces, la derivada de ρ con respecto al tiempo es ρ punto. Y así para todas las variables. Bien. Entonces, si quiero expresar mi vector posición, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar r punto expresado en coordenadas cartesianas, me va a quedar x punto por y más. A ver, acá yo podría, a ver, veamos, el vector y con la derivada de y con respecto al tiempo es 0, así que no pongo más nada. Pero si no, yo tendría que poner x por y punto. Pero a ver, esto se me va a hacer 0, ¿bien? Entonces todo este término se me va a anular, ¿bien? Ahora vamos a ver que más adelante no siempre es así. Por ejemplo, en el caso de u sub ρ, vamos a así tener que derivarlo con respecto al tiempo. Entonces, volviendo a este caso, tenemos x punto por y más y punto por j más z punto por k. Entonces, expresando esto, r punto, es decir, la derivada del vector posición con respecto al tiempo en coordenadas cilíndricas, lo que vamos a tener es, recordemos que tanto ρ como tita como z varían con respecto al tiempo, y si vemos cómo están formados u sub ρ y u sub tita, también tenemos componentes que varían con respecto al tiempo, así que todos hay que derivarlos. Entonces, esto es la derivada de un producto de funciones. Vamos a hacer la primera función derivada con respecto al tiempo por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada con respecto al tiempo. Bien, es decir, la u sub ρ punto. Bien. Y para el otro nos queda z punto por k más z por k punto, pero esto es 0, así que directamente acá no voy a poner nada.
Bien, entonces, ahora lo que nos interesa para terminar de hallar esta expresión es hallar justamente estas expresiones, las de u sub rho punto y u sub tita punto, ya que estamos también. Entonces vamos a hallarlas acá. Voy a ponerla acá al lado entonces. U sub rho punto va a ser igual a la derivada de coseno es menos seno de tita y por regla de la cadena por tita punto por i más la derivada de coseno, y acá me falta un tita. La derivada de seno es menos coseno. No, perdón, la derivada de seno es coseno, entonces esto me queda positivo. Coseno de tita por tita punto por j. Bien. Y ahora si se fijan podemos hacer factor común en tita punto. Y esto nos va a quedar tita punto por menos seno de tita por i más coseno de tita por j. Bien, que eso es nada más y nada menos que u sub tita. Entonces u sub tita. Bien. Es decir, esto con esto nos da esta expresión de acá. Por eso lo reemplacé por u sub tita. Bien, entonces para u sub tita punto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces menos la derivada de seno de tita es coseno de tita por tita punto en i más la derivada de coseno es menos seno de tita por tita punto en j. Y acá podemos hacer factor común menos tita punto por y nos queda coseno de i más coseno de tita más por i más seno de tita por j, que es nada más y nada menos que u sub rho. Entonces nos queda por u sub rho. Bien, de este modo podemos reemplazar estas expresiones en esta expresión que estábamos buscando acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esto nos va a quedar que r punto es igual a rho punto por u sub rho más rho por, y vamos a reemplazar esta, que nos quedó esta de acá, ¿bien? Tita punto por u sub tita más z punto por k. Bien, entonces ahora sí vemos que tenemos expresado nuestro primer derivada del vector posición en coordenadas cilíndricas y está hecho en función de nuestras variables tita, rho y z y los vectores que son propios del sistema de coordenadas cilíndrico, es decir, u sub rho, u sub tita y k. Bien. Bien, entonces. Ahora, también podemos hallar la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Bien? Esta la podemos recuadrar. A ver, voy a ponerle un color. ¿Bien? Entonces, ya tenemos nuestra expresión que estábamos buscando. Bien. Y ahora podemos buscar la segunda derivada. Es decir, r punto punto. Bien. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a partir de esta. Es decir, seguimos derivando esta con respecto al tiempo. Nos va a quedar rho punto punto por u sub rho más rho punto por u sub rho punto. ¿Ven? Más rho punto por tita punto por u sub tita más. Ahora dejo esta, la primera sin derivar. Rho, la derivada de la segunda. Tita punto punto. La última sin derivar. U sub tita más. Ahora dejo las dos primeras sin derivar. Rho tita punto, es decir, como estaban acá originalmente. Por la derivada de la última. U sub tita punto más. Derivo la primera. Me queda z punto punto
por k. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos agrupar esto para arreglar un poco la expresión. Pero antes de agrupar, lo que vamos a ver es que, recordemos, yo quiero expresar esto en función de mis versores, que son u sub rho, u sub θ y k. Por lo tanto, lo que voy a necesitar es deshacerme de estos que están, por ejemplo, u sub rho punto y u sub θ punto. Y para eso voy a reemplazarlo por las expresiones que tengo acá arriba. Bien, entonces, voy a mover un poco para este lado. ¿Cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar, todo lo demás me queda igual. Este está bien, bien. Más rho punto. Y este es el que quiero reemplazar, bien. Así que acá lo que voy a poner es esta expresión. Θ punto por u sub θ. Bien. Más, sigo por acá. Rho punto θ punto u sub θ. Más rho por θ punto punto u sub θ. Bien. Más rho θ punto. Y otra vez, esta también quiero reemplazarla. Así que lo voy a reemplazar por esto. Esto me va a quedar entonces menos θ punto por u sub rho más z punto punto por k. Bien, ya casi estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer factor común con justamente todas las variables que incluyen a nuestros vectores. Entonces vamos a ver los términos que tienen un sub rho son este de acá. Bien. Los términos que contienen u sub θ tenemos este y este de acá. Y el vector del término que tiene k es solamente este, así que lo vamos a dejar solo. Entonces, vamos a hacer factor común con eso. Y vamos a agrupar primero el de u sub rho. Entonces nos va a quedar que r punto punto es igual a... ¿Qué términos tienen u sub rho? Tenemos rho punto punto y este de acá. Que me va a quedar entonces menos rho por θ punto cuadrado. ¿Bien? Esto por u sub rho. Más. ¿Qué términos tienen u sub θ? Tengo rho punto por θ punto. Ese está dos veces. Está acá y acá. Así que voy a poner 2 por rho punto θ punto. Bien. Y este otro término. Más rho por θ punto punto. Esto por u sub rho. Bien. Más el último término que tengo, los términos que tengan k, que va a ser solamente z punto punto. Z punto punto por k. Y entonces, ahora sí, de este modo tengo mi expresión para, entonces, r punto punto. Y de esta forma tengo la primera y la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo en coordenadas cilíndricas. Bueno, vamos a considerar ahora un caso particular de este caso descripción general. Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos que z es igual a 0, ¿bien? Y tenemos que ρ es igual a una constante, que digamos que es r, por ejemplo. Eh, entonces, lo que vamos a tener, que esta expresión de la aceleración se nos va a simplificar bastante. Entonces todos los términos, por ejemplo, a ver, este término que tenemos la derivada de ρ se nos va, este otro se nos va, este otro z también se nos va. Entonces, lo que nos va a quedar finalmente es menos ρ por θ punto cuadrado por u sub ρ. Bien. Más ρ por θ punto punto por u sub θ. Bien. Y para la expresión de la velocidad también se nos va a simplificar bastante. Solo nos queda ρ por
tita punto por u sub tita. Además recordemos que este ρ dijimos que es igual a r, ya a un radio r, ¿bien? Para un caso particular. ¿De qué movimiento estamos hablando acá? Es un movimiento circular, ¿bien? Donde tenemos acá un radio r y la partícula se mueve. Bien, si recuerdan de un curso típico de física 1, este tipo de movimiento va a tener dos componentes de aceleración. Una aceleración tangencial y una aceleración normal al desplazamiento. Bien, donde la aceleración normal, bueno, además que se definía una velocidad angular omega, que es igual a la derivada de este ángulo θ, bien, con respecto al tiempo, que para nosotros es lo que habíamos definido como θ punto. Y también definían una aceleración angular, en general la llaman alfa, como la derivada de omega con respecto al tiempo, que para nosotros sería θ punto punto. Bien, entonces, volviendo a la aceleración tangencial y normal, con esto definían una aceleración normal que era igual a el radio r por omega al cuadrado, y una aceleración tangencial, bien, igual a r por alfa, además de una velocidad tangencial bien, que una velocidad tangencial que es el radio por este valor de omega de velocidad angular. Si ustedes se fijan, esto en realidad son los componentes que nosotros tenemos acá. Este radio por omega cuadrado es r por θ punto al cuadrado. La diferencia de este signo menos es porque para nosotros el vector u sub ρ apunta para afuera, mientras que el vector de aceleración normal va para adentro. Bien. Y el componente de aceleración tangencial es r por la aceleración angular, que es θ punto punto. Bien, del mismo modo la velocidad tangencial es r por θ punto. Entonces, acá lo que estamos viendo es un ejemplo donde este caso típico de movimiento circular en el plano, que se estudia en cualquier curso de física 1, es un caso particular de esta que es la expresión general. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque todo este desarrollo que hicimos antes nos sirve para todos los casos que ya probablemente hayan estudiado y para aquellos casos donde varíen muchas más variables, ¿bien? Donde pueda variar, por ejemplo, este radio R, donde puedan variar también la altura en Z. Entonces tenemos una expresión que es muy completa para atacar todo tipo de casos.